Voy a contarlo entero, aunque sé que nadie va a creerme, y aunque contarlo es lo único que todavía puede hacerme daño. Empiezo por el final, porque el final es lo único de lo que ya no puedo dudar. O casi. El hidroavión olía a benzina y a perro mojado. Éramos pocos. Yo iba pegado a la ventanilla del lado izquierdo, con Ñeque temblando entre mis botas, y la niebla del lago Kauñes se abría bajo los flotadores como una sábana que alguien retira de una cama muy despacio. Habíamos entrado 7. No voy a mentir todavía sobre eso. Habíamos entrado 7, y aquella tarde, cuando el motor por fin tosió y prendió, yo me repetía 2, quedamos 2, Ignacio y yo, y el perro. Renato, el piloto, era un hombre callado. Volaba esas montañas desde antes de que yo naciera. No era de los que hablan por hablar. Por eso, cuando su voz entró por los audífonos gastados, con esa calma rara de la gente que ha visto demasiado, se me heló la sangre antes de entender las palabras. Elías, dijo, necesito que me confirmes cuántos van atrás. Miré. Ignacio dormía, o fingía dormir, con la frente contra el vidrio empañado. Ñeque, entre mis piernas. Y nadie más. Los asientos vacíos, las correas colgando, el peso del equipo amarrado al fondo. 2, dije. 2 y el perro. Hubo un silencio. El motor, la lluvia contra el fuselaje, ese zumbido que se te mete en los dientes. La balanza me marca uno más, dijo Renato. Y la hoja de vuelo me marca uno más. Alguien no me está contando bien. Me reí. Fue una risa fea, corta, de las que salen solas cuando el cuerpo entiende algo que la cabeza todavía no. Me solté el cinturón y me di vuelta para contar de nuevo, para tranquilizarlo, para tranquilizarme. Y ahí estaba. Al fondo, en el último asiento, contra el mamparo, había una figura sentada muy recta. Empapada. El agua le corría por la ropa y goteaba en el metal formando un charco oscuro que se movía con el avión. Tenía hojas de coige pegadas a la mejilla y en el pelo, como si acabara de salir de un río. No la reconocí de inmediato. Después sí. Después reconocí la manera de sentarse, los hombros hacia adelante, la cabeza levemente ladeada, exactamente como se sentaba alguien que yo había visto por última vez hacía casi 40 años, cuando yo era todavía un cabro flaco y él ya estaba muerto para el mundo. No me miró. Miraba sus propias manos. Y el agua seguía cayendo, imposible, porque hacía horas que estábamos secos, porque el sol de la tarde ya entraba amarillo por las ventanillas. Ignacio, dije, con la boca seca. Ignacio, despierta. Mira atrás. Ignacio abrió los ojos. Miró hacia el fondo del hidroavión, hacia el asiento del que yo no podía apartar la vista, y frunció el ceño con una molestia cansada, casi con lástima. Elías, dijo, no hay nadie atrás. Ese lugar está vacío. Siempre estuvo vacío. Volví a mirar. Y por un instante le creí, porque quise creerle, porque el asiento parecía en efecto vacío, y el charco parecía apenas agua de las botas, y las hojas de coige parecían basura arrastrada. Por un instante el mundo se ordenó de nuevo, lineal, razonable, soportable. Después Ñeque, entre mis piernas, empezó a gruñir mirando ese asiento vacío. Un gruñido bajo, continuo, sin dientes, el gruñido que un perro guarda para lo que no debería existir. Y entendí que no habíamos escapado. No del todo. Nunca del todo. Renato dio un viraje sobre el lago y puso rumbo al oeste, hacia la costa, hacia el mundo, y yo cerré los ojos y me prometí que si sobrevivía a ese vuelo iba a contarlo entero, desde el principio, aunque nadie me creyera. Este es el principio. Me llamo Elías Barría. Nací en un caserío al sur de Valdivia que ya no aparece en los mapas, criado entre alerces y lluvia, hijo y nieto de vaqueanos, de esos hombres que conocen el monte no por lo que se ve sino por lo que se escucha. A los 14 años cruzaba solo la cordillera arreando animales. A los 30 guiaba pescadores, geólogos, documentalistas, mineros, turistas ricos que querían tocar la punta del mundo sin ensuciarse mucho las botas. Y en 40 años de oficio, nunca, jamás, perdí a un cliente. Quiero que eso quede claro, porque es lo que más me duele. Yo era el hombre al que llamaban cuando el monte se ponía serio. Yo sacaba con vida a los que otros daban por muertos. Tenía una regla simple que le repetía a todos,
En el sur, el que se apura, muere, el que escucha, vuelve. Y yo escuchaba mejor que nadie. Por eso les cuento primero lo del silencio, porque si no entienden lo del silencio, no van a entender nada de lo demás. Un bosque vivo no está nunca callado. El monte templado del sur respira. Gotea, cruje, se queja. Los chucaos gritan en la maleza, los concones ululan al atardecer, el viento mueve las copas de los coigues con un rumor que parece mar. Un vaqueano aprende a leer esos ruidos como otros leen un diario. El silencio de un bosque sano es un silencio lleno, tejido de 1000 sonidos pequeños que uno deja de oír porque siempre están. Pero hay otro silencio. Yo lo había sentido una sola vez en mi vida, de muchacho, en un lugar del que hablaré más adelante, y había pasado casi 40 años esforzándome por no volver a sentirlo. Es un silencio que no está lleno, sino vaciado. Un silencio que no es ausencia de ruido, sino ausencia de algo más difícil de nombrar. Un silencio que parece estar esperando. Uno lo cruza y siente, en la nuca, que del otro lado del silencio hay algo que también está escuchando, y que está calculando cuánto falta para que uno cometa el error de hablar. En ese silencio se metió mi expedición. Y del otro lado, algo nos estaba esperando desde antes de que naciéramos. Todo empezó con unas imágenes. Ignacio Brauer me buscó a comienzos del otoño. La familia Brauer era vieja plata del sur. Aserraderos, tierras, un proyecto de central hidroeléctrica que llevaba décadas trabado en tribunales y en oficinas de Santiago. Ignacio era el nieto, un hombre de mi edad, elegante y cansado, con una manera de mirar que parecía siempre estar calculando el valor de las cosas, incluidas las personas. Me citó en un hotel de Puerto Varas y puso sobre la mesa un sobre. Adentro había fotografías. Imágenes térmicas, primero, manchas anaranjadas sobre fondo azul, con forma de cuerpos grandes, demasiado grandes, moviéndose en fila por el fondo de un valle. Después, fotogramas de una cámara común, tomados desde un dron que la empresa había mandado a sobrevolar el interior para el estudio de impacto ambiental de la represa. Un valle cerrado entre montañas, cubierto de bosque tan tupido que parecía musgo desde arriba. Y en un claro, junto a un río negro, 3 figuras oscuras. No eran huemules. No eran vacas asilvestradas. No eran nada que yo hubiera visto en 40 años de monte. Eran macizas, bajas, largas, con una cabeza pequeña y una espalda enorme, arqueada. Aún borrosas, aún a esa distancia, transmitían un peso, una antigüedad. Parecían recortadas de otra era. El piloto del dron creyó que era una falla de la cámara, dijo Ignacio. Los ingenieros dicen que son osos. En Chile no hay osos, Elías. No, dije. No hay. Se lo mostré a una bióloga. Una eminencia, en su momento. Ella cree que son otra cosa. Así conocí a Valentina Sepúlveda. La habían destruido años atrás. Una zoóloga brillante, especialista en fauna del Cuaternario, que había apostado su carrera a una teoría impopular, que ciertos animales que la ciencia daba por extintos hacía 10.000 años podían haber sobrevivido en refugios aislados del sur del continente, en valles a los que nunca llegó el hombre ni el hielo. Publicó, la ridiculizaron, insistió, la echaron. Cuando la conocí vivía de dar clases particulares y traducir artículos. Tenía los ojos de la gente que ha sido humillada en público y no lo ha superado nunca. Miró las imágenes durante largo rato. Después dijo una palabra que yo no conocía, un nombre científico largo, y luego, para mí, lo tradujo. Un pariente del milodón. Un perezoso gigante de tierra. Deberían llevar 10.000 años extintos. Darwin encontró sus huesos aquí cerca. Hay una cueva a pocos kilómetros de donde su dron sacó esto, señor Brauer, donde se hallaron pieles con pelo tan frescas que por un tiempo se creyó que el animal seguía vivo. Levantó la vista. Yo dije durante 20 años que seguía vivo. Me arruinaron por decirlo. Y usted acaba de traerme la prueba. Vi en su cara algo que reconocí, porque yo también lo había sentido, no alegría, no asombro, sino una sed. Una necesidad de que el mundo se arrodillara y le pidiera perdón. Esa sed la iba a llevar hasta el fondo del bosque. A ella y a todos los demás, cada uno con la suya. Porque ninguno de los que subieron a esa expedición iba por la ciencia.
Iban por lo que la ciencia les prometía a cada uno. Ignacio iba por dinero y por nombre, sí, pero también, aunque tardé en entenderlo, por algo más viejo y más sucio. Su familia había mandado gente a ese valle décadas atrás, y esa gente no había vuelto, y él lo sabía, y necesitaba que el bosque quedara escrito en la historia como un descubrimiento glorioso y no como lo que de verdad había sido para los Brauer. Valentina iba por su reputación, por el nombre limpio, por la revancha. Y estaban los otros. Camila Antimán era fotógrafa de naturaleza. Joven, mapuche, callada, con una cámara que valía más que mi camioneta. Iba por la imagen única, la que nadie más tendría nunca, la que la pondría en las portadas del mundo. Pero Camila cargaba algo más, algo que solo entendí después. Su abuela era de esas tierras, y de niña le habían contado del valle. Camila sabía cosas que ni Valentina ni yo sabíamos, y cayó casi todas hasta que fue tarde. Héctor Villagrán era un hombre mayor, curtido, de manos gruesas, jubilado de la construcción, que no pintaba nada en una expedición científica. Ignacio no quería llevarlo. Héctor pagó su cupo con los ahorros de toda una vida. Iba a buscar a su hermano. Lautaro Villagrán había desaparecido casi 40 años atrás trabajando para una empresa, la empresa de los Brauer, aunque Héctor no lo sabía todavía, en una estación perdida en ese mismo valle. Lo dieron por muerto. Nunca hubo cuerpo. Héctor había esperado casi 40 años y no pensaba morir sin entrar a buscarlo. Y estaba Paz. Paz Errázuriz era ingeniera en acústica. La contrataron para grabar a los animales, para reconstruir sus vocalizaciones, para dar la prueba sonora que respaldara a Valentina. Era eficiente, seca, precisa. Cargaba un equipo delicado que cuidaba como a un hijo. Yo pensé que iba por el trabajo. Estaba equivocado. Paz iba por una voz. Pero eso lo cuento cuando toque. 6. Contando a Ignacio, Valentina, Camila, Héctor, Paz y yo. 6 personas. Y Ñeque. Ñeque no era husky ni nada de esas razas de tarjeta postal. Era un ovejero de la zona cruzado con vaya uno a saber qué, negro con gris, un perro de trabajo de esos que en el sur no tienen pedigrí pero tienen algo mejor, que es criterio. Tenía un ojo bueno, café, y un ojo velado, de un azul lechoso, por un accidente de cachorro. Llevaba 9 años conmigo. Había cruzado conmigo ríos que se llevaron a hombres más fuertes. Yo confiaba en ese perro más que en cualquier instrumento, más que en cualquier mapa, más, resultó, que en mis propios ojos. Y voy a pedirles algo desde ya. Cuando les cuente que Ñeque se negaba a hacer algo, créanle a Ñeque. Yo no le creí siempre. Ese fue mi error más grande. Antes de entrar, arreglé el sistema de salida, porque esa es la primera regla del oficio. Nadie entra a un lugar así sin saber exactamente cómo va a salir. El plan era simple. Renato nos dejaría en el lago Cauñe con el hidroavión. Desde ahí caminaríamos 3 días hacia el interior, hasta el Valle de las Imágenes. Teníamos comida para 12 días. Un teléfono satelital y un mensajero satelital de respaldo, de esos que mandan tu posición apretando un botón. Y una regla de comunicación que repetí hasta el cansancio, porque de las reglas que uno repite hasta el cansancio dependen las vidas. Cada noche, a las 9 en punto, yo mandaría un mensaje de rutina, un número. El número de personas vivas en el campamento. Nada más. Un dígito. Si Renato recibía el número correcto, todo estaba bien. Si recibía un número menor, sabría que habíamos perdido a alguien pero seguíamos en control. Si no recibía nada 2 noches seguidas, o si recibía la palabra Cauquén, una palabra que solo nosotros conocíamos, vendría a sacarnos de inmediato al lago Cauñe, sin preguntas. Y una cosa más. En el punto de salida, para que Renato supiera que éramos nosotros y no cualquiera, yo haría señas con la linterna, un destello por cada persona viva. Él contaría los destellos, contaría las cabezas al subir, y los números tenían que coincidir. Si no coincidían, no despegaba. Contar. Todo dependía de contar bien. Recuerden eso. Todo, desde el principio, dependió siempre de contar bien. La noche antes de entrar, acampamos a orillas del Cauñe. Fue Camila la que, mirando el fuego, dijo lo primero que debió hacernos volver. Mi abuela nació cerca de aquí, dijo.
Ella no le decía a este lugar por su nombre. Decía que hay lugares donde el monte es demasiado viejo, donde el mundo de arriba y el de abajo se tocan y se hace una herida. Decía que a esa herida la cuidan animales grandes, para que la gente no se acerque. Y decía que si uno igual se acerca, hay que cumplir 4 cosas. Nadie habló. El fuego chisporroteaba. No mirar para atrás cuando algo te llame, dijo Camila, contando con los dedos. No contestar aunque conozcas la voz. No decir en voz alta el nombre de los que ya no están. Y no contar cuántos van caminando. Porque si cuentas, el monte oye el número, y el monte siempre quiere redondearlo. Ignacio se rió. Valentina puso los ojos en blanco. Paz siguió revisando su equipo. Yo no me reí. Yo sentí un frío que no venía del lago. Porque casi 40 años atrás, en el lugar del que me costaba acordarme, alguien me había dicho lo mismo. Y yo no recordaba quién. Y no recordaba 4 días enteros de mi juventud. 4 días que se me habían borrado como se borra un sueño, y que empezaban justo cuando entré a un valle así, y terminaban cuando me encontraron río abajo, sin memoria, sin uno de mis compañeros, y sin poder decir jamás qué había pasado. No dije nada de eso junto al fuego. Debí decirlo. Debí ser yo el que se levantara y dijera, no entremos. Pero yo también tenía mi sed. La mía era la peor de todas, porque era la de saber. Yo quería saber qué me había pasado a los 17 años en un valle igual a este. Quería recuperar esos 4 días. El bosque me los iba a devolver. Con intereses. Entramos al amanecer. Los primeros 2 días fueron, casi, hermosos. Digo casi, porque incluso en la belleza había algo torcido, y aprendí a mis años que el monte es más peligroso cuando es hermoso. Pero para el grupo, esos días fueron un sueño. Caminábamos bajo bóvedas de coigues tan altos que la luz llegaba abajo verde y líquida, como si anduviéramos por el fondo de un lago. Los helechos nos pasaban la cabeza. Había alerces que ya eran viejos cuando Cristo caminaba por el mundo, troncos de un color rojizo, callados, enormes, que Valentina tocaba con una devoción que en otra mujer habría parecido rezo. Llovía, paraba, volvía a llover. El agua caía de las hojas mucho después de que la lluvia cesara, así que el bosque nunca dejaba de sonar a lluvia aunque el cielo estuviera limpio. Camila fotografiaba todo. Héctor caminaba en silencio, con una foto vieja de su hermano en el bolsillo de la camisa, tocándosela cada tanto sin darse cuenta. Paz grababa. Ignacio hablaba de la represa, del dinero, del futuro. Valentina buscaba huellas. Y las encontró. Ese fue el primer detalle. El primero de muchos que se podían explicar, si uno quería explicarlos. Al mediodía del primer día llegamos a un barrizal junto a un estero, y ahí, marcadas nítidas en el barro, estaban nuestras huellas. Las 6. Y las de Ñeque. Íbamos en fila, y las huellas iban en fila, con la misma distancia entre una y otra, las botas de Héctor arrastrando un poco el talón como Héctor arrastraba el talón, la pisada corta de Camila, todo. El problema era que nosotros veníamos llegando. Nunca habíamos pasado por ahí. Otro grupo, dijo Ignacio. Cazadores. Con un perro que pisa igual que el mío, dije yo, y me arrepentí, porque vi la cara de Paz cambiar, y no quise sembrar miedo el primer día. Valentina midió las huellas, sacó fotos, propuso 3 explicaciones razonables. Un grupo anterior. Un error de percepción. Huellas de animales que el barro deformaba hasta parecer humanas. Todas posibles. Todas falsas, pero posibles. Seguimos. Esa tarde ocurrió lo del ruido. Camila resbaló en una pendiente y soltó un grito. Todos nos volvimos. Y aquí está la cosa. Yo escuché el grito, con toda claridad, un instante antes de que Camila resbalara. Lo escuché, me di vuelta, y la vi resbalar y gritar después, como un eco al revés, como un trueno que llega antes que el rayo. Fue tan rápido que dudé de inmediato de mí mismo. Nadie más lo notó. O nadie más lo dijo. En el sur uno aprende a no decir según qué cosas en voz alta. Esa primera noche, alrededor del fuego, conocí de verdad a mi gente, y quiero detenerme aquí, porque después todo va a ir demasiado rápido y quiero que ustedes los quieran un poco antes de perderlos, como los quise yo. Valentina hablaba sin parar de sus animales,
pero cuando creía que nadie la miraba se le apagaba la cara y se quedaba con la vista fija en el fuego, y yo, que he visto a mucha gente sola, reconocí en ella a alguien que llevaba años sin que nadie le creyera nada, ni lo bueno ni lo malo. Ignacio contaba historias de su abuelo, del imperio de madera de la familia, y se reía fuerte, pero cada vez que el bosque crujía fuerte hacia el este, se callaba un segundo de más. Paz casi no hablaba, comía poco, dormía menos, y a cada rato se ponía los audífonos para calibrar el equipo. Decía, aunque yo empezaba a sospechar que no calibraba nada, que escuchaba. Héctor nos mostró la foto de su hermano, un muchacho flaco con casco de obrero, y nos contó cómo era Lautaro de chico, cómo lo cuidaba, como el día que se lo llevó la empresa a este mismo sur él tenía 10 años y lloró en la estación de buses, y no dijo murió ni una vez, siempre desapareció, siempre en presente, como si Lautaro estuviera todavía en algún lado esperándolo, y por Dios que lo estaba. Y Camila esa noche sacó una foto que la puso rara. Nos había fotografiado a todos junto al fuego, y al revisar la imagen en su pantallita frunció el ceño, la agrandó, la volvió a mirar, y guardó la cámara sin decir nada. Yo le pregunté después, aparte, qué había visto. Me mostró la foto. Estábamos los 6 alrededor del fuego. Detrás de nosotros, entre los árboles, en la oscuridad que el flash apenas tocaba, había una séptima forma, de pie, más alta que un hombre, quieta. Podía ser un tronco. Podía ser una sombra. Podía ser cualquier cosa. Camila la borró delante de mí. Para que nadie se asuste, dijo. Pero le temblaba la mano. El segundo día pasó algo con Ignacio que en su momento no supe leer. Salimos a una vega, un claro de pasto entre los árboles, y de golpe Ignacio se detuvo en seco, mirando alrededor con una cara blanca. Dijo que conocía ese lugar, que había estado ahí. Le dijimos que era imposible, que él nunca en su vida había pisado el interior de este valle, que él mismo nos lo había dicho. Y él insistía, muy alterado, conozco esa piedra, conozco ese árbol torcido, ahí, al fondo, había una construcción, yo sé que había una construcción. No había ninguna construcción. Solo bosque. Pero Ignacio caminó derecho, como sonámbulo, hasta un punto exacto del claro, se agachó, escarbó el musgo con las manos, y sacó del suelo una placa de latón oxidado, ilegible, con 2 letras que todavía se leían, una B y una R Brauer. La empresa de su familia había estado ahí. Décadas atrás. Y algo en la sangre de Ignacio lo recordaba, aunque su cabeza no. Guardó la placa en el bolsillo y no volvió a hablar en horas. Después vino lo de los animales chicos. Cruzábamos un tramo de bosque más ralo cuando Ñeque se puso tenso, y al levantar la vista vi lo que lo tensaba. Había pájaros, chucaos, forzales, un par de torcazas, posados en las ramas bajas a ambos lados del camino. Muchos, y todos, absolutamente todos, hasta el último pájaro de ese tramo de bosque, estaban quietos y mirando en la misma dirección. Hacia el este. Ni un aleteo, ni un canto. Decenas de ojos negros apuntando todos al corazón del valle, como público en un teatro esperando que empiece la función. Pasamos por debajo de ellos en silencio, y ni uno solo se movió, ni uno solo nos miró a nosotros, y cuando ya los habíamos dejado atrás, escuché que todos, a la vez, alzaban vuelo hacia el oeste, huyendo del este, dejando esa parte del bosque completamente muda. Valentina dijo que los pájaros a veces se orientan así por el campo magnético. Es cierto, todo lo que dijo Valentina en esos días era, técnicamente, cierto. Y por eso seguimos. Y estaba Ñeque. El segundo día, cerca del atardecer, cruzábamos un tramo donde el bosque se abría un poco, un pasillo natural entre 2 hileras de árboles caídos que formaban como un camino. Un camino cómodo. Yo iba a tomarlo. Ñeque se plantó. Se plantó en seco, con las 4 patas clavadas, la cabeza baja, un gruñido en el pecho. Lo llamé. No vino. Le tiré de la cuerda. Se dejó caer de lado antes que avanzar por ese pasillo. Nunca en 9 años ese perro me había desobedecido así. Está cansado, dijo Ignacio. No, dije yo, mirando el pasillo cómodo, tan invitador. No está cansado. Rodeamos.
Nos costó 1 hora de matorral y barro rodear un camino despejado. El grupo refunfuñó. Yo no expliqué por qué. No podía explicarlo. Solo sabía, en el hueso, que ese pasillo no llevaba a donde parecía llevar. Esa noche, a las 9 en punto, mandé el mensaje a Renato. Un dígito. 6. Éramos 6. Todavía éramos 6. Antes de dormir, salí de la carpa a orinar y me detuve un momento en la oscuridad total del bosque. La lluvia había parado. Y me di cuenta de algo. Los ruidos de la noche, los concones, los chucaos tardíos, los crujidos, venían todos del oeste, de atrás, de por donde habíamos venido. Hacia el este, hacia el valle, hacia donde íbamos, no había nada. Un muro de silencio. El silencio vaciado. El silencio que espera. Y en ese silencio, muy lejos, o muy cerca, imposible saberlo, algo respondió a un ruido que yo todavía no había hecho. Volví a la carpa. No dormí. Conté las respiraciones de mi gente en la oscuridad para calmarme. Conté 6. Y una vez, solo una, me pareció contar 7. Volví a contar. 6. Me dije que me estaba durmiendo. Me dije muchas cosas esa noche. El monte, afuera, seguía escuchando. El tercer día encontramos a los animales. O ellos nos encontraron a nosotros. Con el tiempo dejé de saber la diferencia. Fue Camila la que vio el primer rastro que ni Valentina pudo explicar. Un árbol joven, un coigue de buen grosor, no cortado ni caído, doblado. Doblado en dos como se dobla un junco, la corteza reventada, la madera blanca astillada hacia afuera, y a la altura de mi cabeza, clavadas en el tronco, 3 marcas paralelas, profundas como el largo de mi mano, que solo podían ser garras. Valentina metió los dedos en los surcos y se quedó pálida. Ninguna especie viva de este continente hace esto, dijo, y por primera vez su voz no tenía triunfo. Tenía miedo. El miedo bueno. El que llega tarde. Media hora después, en una vega abierta junto al río Negro, los vimos. Eran 4. Una familia, entendí después, 2 grandes, uno mediano, uno más chico. El más grande medía, echado, más que un caballo, y de pie sobre las patas traseras, porque se paraban como hombres, apoyados en una cola gruesa, alcanzaba el doble de mi altura. El cuerpo era una montaña de músculo cubierta de un pelaje pardo, largo y áspero, y bajo el pelaje se adivinaban placas, nódulos duros incrustados en la piel misma, una armadura de hueso que Valentina dijo, con voz temblando, que se llamaba osteodermos, que el milodón los tenía, que por eso una lanza no lo mataba. La cabeza era pequeña para semejante cuerpo, chata, con ojos hundidos y muy juntos, ojos que no parecían ver bien pero que no necesitaban ver bien. Y las manos terminaban en garras curvas, largas como cuchillos de campo, con las que uno de ellos, el mediano, arrancaba de raíz un helecho gigante y se lo llevaba a la boca con una delicadeza espantosa. Comían plantas. Ese fue el primer alivio. Y la primera trampa. Valentina lo susurró, son herbívoros, ramoneadores, no son depredadores, no cazan hombres. Y era cierto. Pero yo llevaba 40 años en el monte, y hay algo que sé, el peligro no es solo el que quiere comerte. Un toro no quiere comerte. Un alud no quiere comerte. Aquellos animales no nos miraban con hambre. Nos miraban con otra cosa, con la paciencia de un guardia en una puerta. Porque en cuanto nos detectaron, y nos detectaron por el olfato, alzando esas cabezas chatas y girándolas hacia nosotros, dejaron de comer. Los 4, al mismo tiempo, y se quedaron quietos, mirando en nuestra dirección, y el más grande soltó un sonido que no voy a poder describir bien nunca. Un gemido larguísimo, gravísimo, que uno sentía en el pecho antes de oírlo, un sonido tristísimo y sin fondo, como si la tierra misma exhalara. Los otros 3 le contestaron, y de más lejos, de más adentro del valle, otros les contestaron a ellos. Muchos, muchísimos. El valle entero se llenó de esos gemidos, una red de voces enormes que se pasaban un mensaje de montaña en montaña. Paz grababa con las manos temblando y las lágrimas cayéndole por la cara, no de miedo sino de algo parecido a la dicha, y decía bajito, los tengo, los tengo, los tengo. Valentina lloraba también.
20 años de humillación deshaciéndose delante de sus ojos. Ignacio calculaba. Yo le vi la cara y supe que ya estaba contando el dinero. Y Ñeque, a mi lado, no le ladró a los animales. Eso me heló. Un perro le ladra a lo que teme. Ñeque no les ladró. Ñeque se metió entre mis piernas, con la cola pegada al vientre, y miró más allá de los animales, hacia el fondo del valle, hacia el este, hacia el silencio, y gimió. Le tenía miedo a otra cosa, a lo que estaba detrás de ellos. Acampamos esa noche eufóricos, todos menos yo. Valentina y Paz no durmieron, revisaban imágenes, sonidos, hacían planes de publicación, de conferencias, de venganzas contra los que las habían enterrado. Ignacio hablaba de un documental, de derechos, de un santuario privado con entrada pagada. Héctor, en cambio, estaba raro. Se apartó del fuego y se quedó mirando el este, la boca del valle, y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo algo que no entendí hasta mucho después. Lo escuché, dijo, cuando esos animales gritaron todos juntos. En medio de todo ese ruido, escuché a mi hermano llamarme. Por mi nombre. Héctor, dije. Eso es imposible. Sé que es imposible, dijo, tranquilo, y esa tranquilidad fue lo peor. Pero lo escuché igual. Y le voy a contestar. Le tomé el brazo. Le recordé las 4 reglas de la abuela de Camila. No contestes aunque conozcas la voz. Se rió con dulzura, como quien le sigue la corriente a un viejo supersticioso, y se fue a dormir. Esa noche mandé el mensaje. 6. Al día siguiente, los animales nos cerraron el paso. Íbamos a seguir río arriba, hacia el corazón del valle, hacia la zona de la que venía la mayor cantidad de gemidos, donde Valentina esperaba encontrar una población entera. Pero no pudimos. Aparecieron. No 4, 12, 15, no alcancé a contarlos, saliendo del bosque a ambos lados del río, formando una muralla de carne y hueso y garra entre nosotros y el este. No nos atacaron. No cargaron. Se quedaron ahí, parados en 2 patas, meciéndose un poco, gimiendo ese gemido bajo, mirándonos con esos ojitos hundidos, y cada vez que intentábamos avanzar hacia el fondo del valle, se cerraban más. Cada vez que retrocedíamos hacia el oeste, hacia la salida, se abrían y nos dejaban pasar. Me tomó media hora entenderlo, y cuando lo entendí, se me revolvió el estómago. No nos están cazando, dije. Nos están corriendo. Nos están echando. Hacia afuera. No quieren que entremos más. Es territorialidad reproductiva, dijo Valentina. Protegen a las crías del interior. No, dijo Camila, muy bajo, muy blanca. Protegen lo que hay en el interior de nosotros. Como dijo mi abuela. Cuidan la herida. Nos están avisando. Ignacio miró la muralla de animales imposibles, la prueba más grande de la historia natural moderna, la fortuna, el nombre, y dijo lo que dijo la sed por su boca. Entonces lo que están cuidando vale todavía más que ellos. Y esa noche, mientras yo dormía, alguien tomó una decisión que nos condenó a todos. Debo contar ahora lo de Paz, aunque me adelanto, porque sin esto nada de lo que sigue se entiende. Yo pensaba que Paz grababa. Y grababa. Pero Paz también reproducía. Traía, escondido en su equipo, un aparato que ella misma había construido. No era un simple micrófono. Era lo que en su jerga llamaban un reclamo, un altavoz direccional de alta fidelidad conectado a una biblioteca de sonidos, capaz de emitir hacia el bosque las mismas vocalizaciones que grababa, reconstruidas, limpias, amplificadas. La idea oficial era científica: emitir un llamado, provocar una respuesta, mapear la población por triangulación acústica. Nadie lo había autorizado. Paz lo hizo a escondidas desde la primera noche, pero en la biblioteca de sonidos de ese aparato no había solo gemidos de animales. Había una voz humana. Una grabación vieja, gastada, de un contestador telefónico. La voz de una mujer que decía una frase corta, cotidiana, y se reía al final. Yo la escuché, después, cuando ya no importaba. Era la hermana de Paz. Había muerto 3 años atrás, ahogada, y nunca habían encontrado el cuerpo, y la única cosa que a Paz le quedaba de ella era ese mensaje de contestador de 11 segundos que había escuchado tantas veces que se sabía de memoria hasta la respiración.
Paz había leído las leyendas del valle antes de venir. Las leyendas que Camila conocía de su abuela. Y en todas, había una misma promesa oscura, que ese era un lugar donde el monte devuelve las voces. Un lugar que responde. Paz no vino solo a grabar animales. Vino a hacerle una pregunta al bosque. Vino a poner la voz de su hermana muerta en el aire, hacia el silencio del este, y a esperar, contra toda razón, contra todo lo que ella misma sabía como ingeniera, a que algo, alguien, cualquier cosa, le contestara con esa voz. Su decisión no nació de la maldad. Nació del amor más desesperado que he conocido. Y por eso fue tan difícil de perdonar, porque yo, si hubiera tenido en un aparato la voz de mi madre muerta, quizá habría hecho lo mismo. El aparato llevaba 3 noches encendido. 3 noches, mientras dormíamos, la voz de una muerta salía de nuestro campamento hacia el corazón del valle. Y el corazón del valle, por fin, contestó. Me despertó el silencio. No un ruido, el silencio. A las 3 o 4 de la madrugada el bosque enmudeció de golpe, entero, como si alguien hubiera cerrado una puerta sobre el mundo. Y en ese silencio, lejos, en el este, oí una voz de mujer que decía una frase corta y se reía al final. 11 segundos. Después, nada. Después, la misma frase, otra vez. Y otra, cada vez más cerca, cada vez más lenta. Y en algún momento, esto es lo que no logro sacarme de encima, la risa del final dejó de ser una risa y se volvió otra cosa, algo que empezaba como risa y terminaba abajo, gravísimo, en un registro que ninguna garganta humana alcanza, el mismo registro imposible del gemido de los animales. Salí de la carpa. Paz ya estaba afuera, de rodillas en el barro, con los audífonos puestos, escuchando su aparato, la cara mojada de lluvia y de llanto, susurrando. Contestó, es ella, es su voz. Le arranqué los audífonos. Le grité que apagara esa cosa. Y aquí quiero ser preciso, porque es importante. Cuando apagué el aparato, cuando el altavoz cayó, la voz en el este no cayó. Siguió. Sin máquina, sin altavoz, sin nada. La voz de la hermana muerta de Paz seguía diciendo su frase en la oscuridad del bosque, cada vez más cerca, con o sin aparato, porque el aparato ya había hecho lo suyo. Ya había abierto la puerta. Y por una puerta abierta no hace falta seguir empujando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaba Camila. Su saco de dormir estaba vacío y frío. Su carpa, abierta. No había señales de lucha, ni de arrastre, ni sangre, ni desorden. Nada. Camila simplemente no estaba. La buscamos con las linternas gritando su nombre. Yo grité su nombre. Que Dios me perdone. Rompí la tercera regla a los 5 minutos, y encontramos una sola cosa. A 30 metros del campamento, río abajo, sobre una piedra plana lamida por el agua negra, estaba su cámara. No tirada. No caída. Puesta. Colocada con cuidado en el centro exacto de la piedra, la correa enrollada prolijamente al lado, la tapa del lente puesta, como deja uno las cosas cuando sabe que no las va a necesitar más y quiere dejarlas ordenadas para el que venga después. Valentina encendió la cámara. Miramos juntos la última foto. Era del campamento, tomada desde afuera, en la oscuridad, con flash. Estábamos todos dormidos, cada uno en su carpa, salvo yo, que aparecía saliendo a orinar, de espaldas, esa noche del segundo día. Una foto de nosotros durmiendo, tomada por alguien de pie en el borde del bosque. Pero Camila estaba con nosotros esa noche. Camila dormía en su carpa. Entonces, ¿quién tomó la foto? ¿Y por qué, en esa foto, contando las carpas, contando los bultos dormidos, contando las siluetas, había 7, y no 6? Pasamos el resto de las imágenes con dedos torpes, buscando los animales, buscando la prueba de 3 días de expedición, los cientos de fotos que le habíamos visto tomar. No había nada. La memoria de la cámara saltaba de esa foto de la segunda noche directo al vacío, como si los días del descubrimiento nunca hubieran existido, como si una mano paciente los hubiera arrancado uno por uno. Guardé la cámara en mi mochila. Fue lo único de Camila que me llevé de ese lugar. No sirvió de nada. Nadie durmió lo que quedaba de la noche. Al amanecer, la voz de la hermana de Paz seguía en el bosque, siempre a la misma distancia,
siempre acercándose sin llegar nunca. Y ahora había más voces. Ignacio, blanco como la cera, dijo que oía a su padre, muerto hacía años, llamándolo desde el este. Valentina se tapaba los oídos y decía que oía a un colega, uno que la había traicionado, uno que estaba vivo, en Santiago, y sin embargo lo oía ahí, en el monte, riéndose de ella como se había reído el día que la echaron. Yo no oía voces conocidas. Yo oía, y esto me daba más miedo que cualquier voz, una conversación. Dos hombres, lejos, hablando bajo, y una de las dos voces era la mía. Mi voz, más joven, discutiendo con alguien, diciendo cosas que yo no recordaba haber dicho nunca, y sin embargo eran mías, con mi acento, con mis muletillas. La voz de mi propia juventud perdida, conversando en el bosque con un muerto, sobre algo que aún no había ocurrido. Y entonces los animales huyeron. Toda esa mañana el valle se llenó de estampidas. Los perezosos gigantes, los guardianes, las bestias imposibles que la ciencia daba por muertas hacía 10.000 años, corrían. Corrían hacia el oeste, hacia la salida, pasando cerca de nosotros sin siquiera mirarnos, aterrorizados, gimiendo de un modo distinto ahora, un gemido agudo, de pánico, tropezando, aplastando el sotobosque, huyendo de algo que venía del corazón del valle. Manadas enteras. La tierra temblaba con su carrera. Vi a uno de los grandes correr con una cría a la espalda, y en su cara, si es que aquello tenía cara, había un espanto que reconocí, porque era el mismo que sentía yo. Y ahí lo entendí del todo, tarde, siempre tarde. Los animales nunca fueron el peligro. Los animales eran los que le tenían miedo al peligro. Llevaban 10.000 años montando guardia alrededor de la herida, echando a quien se acercara, y ahora la herida se había abierto, la habíamos abierto nosotros con una voz de muerta en la oscuridad, y hasta ellos, hasta esas montañas vivientes de músculo y garra, huían despavoridos de lo que despertó. Vi pasar el último de los animales, un rezagado, uno de los grandes, y a diferencia de los otros este se detuvo un instante frente a nosotros. Se paró en dos patas, altísimo, jadeando, y nos miró con esos ojitos hundidos, y juro por lo que quieran que en esa mirada no había amenaza. Había algo que en un animal no tiene derecho a existir y que sin embargo estaba ahí, tan claro como en la cara de un hombre. Había lástima. Nos miró como se mira a alguien que ya está muerto y todavía no lo sabe. Después soltó un último gemido, corto, casi suave, y se fue detrás de los suyos hacia el oeste, hacia el mundo, dejándonos. Nos quedamos solos. El grupo, el perro, y lo que venía del este. No lo vimos nunca del todo. Quiero que eso quede claro, porque a estas alturas ustedes esperan que yo describa un monstruo, y no puedo, y no es cobardía del que cuenta, es la verdad. Nunca hubo una forma. Nunca hubo garras ni dientes ni ojos. Lo que llegó no tenía cuerpo. Se manifestaba en las cosas. Se manifestaba en el orden de las cosas. Las voces, primero, que decían el nombre de cada uno con la voz de sus muertos. Después, los recuerdos. Empezamos a recordar cosas que no eran nuestras. Yo, de golpe, recordé haber ahogado a un hombre en un río, con mis manos, sostenerle la cabeza bajo el agua negra hasta que dejó de patalear, y el recuerdo era mío, tenía el frío del agua y el peso del cuerpo, y sin embargo yo jamás había matado a nadie, y sin embargo no podía estar seguro, porque me faltaban 4 días de mi vida. Y quién sabe qué hace un hombre en 4 días que el monte le borró. Y estaba lo peor, que era mirar a mi propia gente y verlos, por un segundo, como no eran. Miré a Ignacio y por un instante, medio segundo, no vi a Ignacio, vi a uno de los animales, encorvado, cubierto de placas de hueso, mirándome con ojitos hundidos. Parpadeé y era Ignacio otra vez, pálido, hablándome. Valentina miró a Paz y gritó de horror puro, y me costó entender que Valentina no estaba viendo a Paz, estaba viendo una bestia donde estaba Paz, y tuve que sujetarla para que no la atacara con la piedra que ya tenía en la mano. Fue Héctor el primero que se fue. No desapareció como Camila. Héctor se fue caminando, a plena luz, delante de todos, y no pudimos detenerlo. La voz de su hermano Lautaro lo llamaba desde el este, clara, cercana, y Héctor le contestó: «Ya voy, hermano, ya voy». Rompiendo la segunda regla,
y echó a andar hacia el bosque cerrado con una sonrisa en la cara, una sonrisa de casi 40 años de espera al fin cumplida. Lo tomé del brazo. Me miró con una paz absoluta. «Está ahí, Elías», me dijo. «Al fin lo encontré. No me odie por ir». Se soltó. Caminó hacia los árboles. Y en el borde del bosque, donde la sombra se hacía sólida, por un instante, juro que lo vi, otra figura, más joven, que salía a recibirlo, dos siluetas que se abrazaban, y el bosque se cerró sobre ellas como agua sobre una piedra. Grité su nombre. Nadie contestó. Fui a seguirlo. Ñeque se me plantó delante, gruñendo, mordiéndome el pantalón, tirándome hacia atrás, y ese perro me salvó la vida, porque cuando volví a mirar el punto donde Héctor había entrado, ya no era el borde del bosque. Era una pared de barranco, roca desnuda, como si nunca hubiera habido un paso ahí, como si el bosque hubiera tragado a Héctor y cerrado la boca. Esa noche, cuando quise mandar el mensaje a Renato, me temblaba la mano sobre el aparato. El número era 4. Camila, Héctor, ya no estaban. Quedábamos Ignacio, Valentina, Paz y yo. 4. Apreté el botón. 4. Y el aparato, que esa noche yo solo había usado para enviar, se iluminó con una respuesta que me heló. Donde yo esperaba el mensaje enviado, apareció una línea de texto entrante. Un mensaje de un número desconocido, sin origen posible en 100 kilómetros a la redonda, sin nadie que pudiera haberlo escrito. Decía, aquí somos 5. No dormimos. ¿Cómo íbamos a dormir? Nos sentamos los 4 espalda contra espalda alrededor de un fuego que no calentaba, con Ñeque en el centro, y esperamos que amaneciera. Yo había tomado una decisión. Al amanecer nos volvíamos. A la mierda los animales, a la mierda la ciencia, a la mierda la fortuna de Ignacio. Volvíamos al lago Cauñe, mandaba la palabra Cauquén, y Renato nos sacaba de ahí. 3 días de vuelta. Solo teníamos que sobrevivir 3 días y desandar el camino que ya conocíamos. El camino que ya conocíamos. Ahí estuvo mi error de vaqueano viejo. Yo pensaba en términos de un monte que se queda quieto cuando uno le da la espalda. Ese monte no se quedaba quieto. Perdimos a Valentina al segundo día de vuelta. Fue por Paz, o mejor dicho, fue por lo que Valentina veía cuando miraba a Paz. Cruzábamos una zona de niebla espesa, de esa niebla del sur que borra el mundo a 3 pasos, cuando escuché el grito y después el golpe. Valentina había vuelto a ver una bestia donde estaba Paz, y esta vez yo no llegué a tiempo. La golpeó con una rama, 2 veces, 3, gritando, «Es una de ellas, no me toques, es una de ellas». Y Paz cayó al barro con la cabeza abierta, y cuando conseguimos sujetar a Valentina y la niebla se abrió, Valentina miró lo que había hecho, miró a Paz sangrando en el suelo, y ahí, en su cara, se rompió algo que ya no se pudo arreglar. Paz no murió. No entonces. Pero quedó mal, confusa, hablando con su hermana muerta, y ya no volvió del todo con nosotros. Caminaba, sí, pero su cabeza se había quedado en el este, escuchando. Y Valentina, la Valentina que se había pasado 20 años queriendo que el mundo la respetara, no soportó ser, de golpe, una mujer que había abierto la cabeza de otra a golpes por una alucinación. Se separó del grupo. La seguimos. La encontramos parada frente a algo, en un claro, muy quieta. Era una estación. Una estación científica abandonada, de madera podrida y latón oxidado, hundiéndose en el bosque. La estación que aparecía en los viejos papeles de la empresa Brauer, la que Ignacio había callado, montada hacía casi 40 años para el estudio de la represa, la estación donde había trabajado Lautaro Villagrán y donde habían desaparecido tantos hombres que la familia lo tapó todo como una serie de accidentes. Ignacio se puso a temblar cuando la vio. Empezaba a entender por qué su abuelo nunca dejó que nadie volviera a este valle. Valentina había entrado. La seguimos. Adentro, sobre una mesa carcomida, había un libro de registro, un cuaderno de tapas duras hinchado por la humedad. Valentina lo tenía abierto y lo leía con una cara que yo no le había visto nunca. Me acerqué. Me mostró una página. Una lista, con fecha de casi 40 años atrás, escrita a mano, una lista de bajas, de desaparecidos de aquella primera expedición. Nombres y nombres. Lautaro Villagrán, decía uno.
Y más abajo, con la misma tinta vieja, con la misma letra vieja, 40 años vieja, decía otro nombre. Decía, Valentina Sepúlveda. Yo tenía 3 años cuando escribieron esto, susurró Valentina. Yo nunca había venido. Yo nunca había venido, Elías. Pasó las páginas hacia atrás con dedos temblorosos y encontró más. Encontró una descripción de sí misma. Encontró, con letra de casi 40 años atrás, la crónica de su propia muerte en ese valle, con detalles que aún no habían ocurrido, con la fecha de hoy, con la rama, con la niebla, con paz. Encontró que ella ya había muerto ahí, que siempre había estado muerta ahí, que quizá lo único que había hecho en toda una vida fuera caminar en un largo rodeo hasta volver al lugar donde el cuaderno decía que le tocaba estar. Necesito quedarme, dijo, muy tranquila de repente, con la tranquilidad terrible de Héctor. Aquí es donde estoy. Siempre estuve aquí. Váyanse. No conseguí moverla. Se sentó frente al cuaderno, a esperar. Cuando la niebla entró por las ventanas rotas de la estación, la niebla se la fue borrando, no de golpe, sino como se borra un dibujo a lápiz bajo una goma, despacio, y ella nos sonreía mientras se borraba, aliviada, en casa. Lo último que se le fue la sonrisa. Éramos 3. Ignacio, Paz que ya casi no estaba, y yo. Iñeque. Salimos de la estación corriendo, o lo que puede correr uno en ese barro, y ahí, afuera, empezó lo del tiempo. Encontramos nuestro campamento del segundo día. El primero, el de las huellas imposibles. Reconocí el claro, el estero, el árbol partido por el rayo. Habían pasado, para nosotros, 6 días desde que dormimos ahí. 6 días. El campamento llevaba décadas abandonado. Las carpas eran jirones podridos colgando de estructuras oxidadas y torcidas. Las latas de conserva que habíamos dejado enterradas asomaban del suelo reventadas por el óxido, cubiertas de musgo. Un tronco donde nos habíamos sentado a comer se había podrido y desmoronado hasta ser tierra. Todo tenía el aspecto de 40 años de abandono en la humedad del sur, que se come las cosas rápido, pero no tan rápido, nunca tan rápido. Y entre esa ruina, medio enterrado en el musgo, brillaba algo. Lo desenterré. Era un cuchillo. Mi cuchillo. El cuchillo de mango de asta de ciervo que me regaló mi padre y que yo llevaba, en ese mismo momento, en mi propio cinturón. Toqué mi cinturón. Ahí estaba mi cuchillo. Sostuve en la otra mano el cuchillo desenterrado, idéntico, con la misma muesca en la hoja que yo le había hecho de cabro afilándolo mal, solo que este otro estaba comido por el óxido de casi 40 años, con el mango de asta agrietado, viejo, muerto. 2 cuchillos iguales. El mío, nuevo. El otro, 40 años más viejo. Como si una parte de mí hubiera acampado en ese mismo claro décadas atrás y hubiera dejado ahí su cuchillo. Como si esos 4 días perdidos de mi juventud hubieran sido pasados exactamente aquí. Como si yo hubiera estado siempre volviendo a este lugar, y este lugar hubiera estado siempre esperándome, y el tiempo entero, mis 40 años de oficio, mi vida, no fueran más que el largo rodeo de un hombre que el monte ya se había tragado a los 17 y que solo ahora regresaba a ocupar su asiento. Solté los 2 cuchillos. Los 2. El viejo y el mío. No quería ninguno. Y dejé de confiar en el tiempo. Dejé de confiar en el camino de vuelta, porque el camino de vuelta llevaba, ya lo veía, no al lago Cauñe, no a Renato, no al mundo, sino más y más hondo, en espiral, hacia el centro de la herida, hacia el asiento vacío que me esperaba desde siempre. Le había fallado a mi gente. Los había perdido a casi todos. Y no tenía salida. Fue entonces cuando Ñeque, mi perro, el único de nosotros que nunca se había equivocado, tiró de la cuerda hacia un lado. Hacia arriba. Hacia una dirección que no era ninguna de las que yo conocía. Le hice caso. Al fin, tarde, con casi todos mis muertos a la espalda, le hice caso al perro. Ñeque nos sacó del fondo del valle por arriba. Trepamos, los 3 humanos que quedábamos, agarrándonos de raíces y de piedra, por una ladera que se empinaba hasta salir del bosque a una tierra distinta, campos de lava vieja, negra, congelada en olas hace miles de años, salpicada de líquenes, barrida por un viento helado que después de días de bosque cerrado se sentía casi como libertad.
Arriba, por encima de la niebla que llenaba el valle como leche en un cuenco, asomaba la cumbre del volcán, y en la falda del volcán, medio tapada por la lava, se abría una boca negra, un tubo, un túnel de lava, un conducto por el que hace milenios corrió fuego líquido y que ahora bajaba, entiendo yo, por debajo del valle, por debajo de la herida, hacia el otro lado de las montañas. Ñeque quería que entráramos ahí. Ese era el camino que conocía. Un camino que no cruzaba el bosque, que no cruzaba el tiempo torcido del bosque, que pasaba por debajo. Un camino físicamente atroz, negro, estrecho, donde una piedra mal puesta te partía la cabeza, pero un camino, quizá, por donde la herida no podía seguirnos, porque la herida vivía en el bosque de arriba, en el musgo y la niebla, no en la roca muerta de abajo. Antes de entrar, Paz habló. Fue lo último cuerdo que le oí. El aparato todavía funciona, dijo. Lo sacó de su mochila, el reclamo, el altavoz que había abierto la puerta. Tenía batería para unas horas. Va a seguirnos por el sonido. Es lo único que entiende. Voces. Yo la desperté con una voz. La puedo entretener con una voz. Entendí lo que iba a hacer. Traté de detenerla. Y ella me miró, y por un segundo volvió a ser la mujer de antes, entera, lúcida, y me dijo: mi hermana está esperándome en el este, Elías. Yo igual no iba a bajar por ese túnel. Yo hace 3 días que no bajo. Déjenme hacer esto bien. Déjenme que sirva de algo. Encendió el aparato al máximo. La voz de su hermana muerta llenó los campos de lava, la frase corta, la risa del final, repitiéndose, fuerte, clara, rodando por las laderas hacia el valle. Y desde el fondo del valle, algo empezó a subir hacia esa voz. La niebla se movió. El silencio del este se puso en marcha, atraído por el único idioma que hablaba, una voz humana llamando en la oscuridad. Paz caminó hacia el este, hacia la niebla, con el aparato en alto como una antorcha, dando voces, atrayendo a la herida lejos de nosotros. No la vi desaparecer. No miré. Bajé la cabeza y me metí al túnel de lava detrás de Ñeque, empujando a Ignacio delante de mí, y detrás de nosotros, allá arriba, se apagó de golpe una voz que llevaba 11 segundos repitiéndose, y en el silencio que dejó no hubo grito. No hubo nada. Y ese nada, como les prometí al principio, fue 1000 veces peor que cualquier grito. En el túnel, en la oscuridad total, alumbrados por una sola linterna moribunda, empezaron a aparecer. Los muertos. Los nuestros y los otros, los de hacía casi 40 años, los del cuaderno. Caminaban con nosotros en la oscuridad del tubo de lava, a los costados, delante, detrás. Los oía. Oía a Camila diciendo mi nombre a mi derecha, tan cerca que sentí su aliento. Oía a Héctor reírse con su hermano. Oía a Valentina llamarme para mostrarme algo. Oí, y esto casi me quiebra, a mi propia voz de muchacho, la voz de mis 4 días perdidos, caminando a mi izquierda, contándole a un compañero muerto lo que íbamos a hacer al día siguiente, como si para esa parte de mí el día siguiente todavía no hubiera pasado, como si yo llevara casi 40 años caminando por este túnel sin salir nunca. Y cumplí las reglas. Al fin las cumplí, las 4, las de la abuela de Camila que me habían dicho a los 17 y que había olvidado junto con todo lo demás. No miré para atrás, ni a los lados, aunque me llamaran por mi nombre con las voces que más quería en el mundo. Clavé los ojos en la cola de Ñeque y no los levanté. No contesté. Me mordí la lengua hasta sangrar para no contestarle a Camila, para no decirle a Héctor que lo perdonaba, para no responderle nada a la voz de mi propia juventud que me suplicaba que me quedara. No dije ningún nombre, ni el de ellos, ni el mío. Y no conté. Esto fue lo más difícil, porque toda mi vida de vaqueano me había enseñado a contar mi gente, a saber siempre cuántos van, y en esa oscuridad éramos 2 y un perro, lo sabía, Ignacio adelante, yo atrás, Ñeque guiando, 2 y un perro, 2 y un perro, y sin embargo sentía pasos de más, respiraciones de más, un peso de más caminando entre nosotros, y no conté, me prohibí contar, porque supe, con la última sabiduría que me quedaba, que si contaba y el número me salía mal, el monte oiría el número, y el monte querría redondearlo. Caminamos horas, o minutos, o años,
Salimos por el otro lado de la montaña a la caída de la tarde, a una ladera que bajaba, esta vez de verdad, hacia el oeste, hacia el brillo lejano y bendito del lago Cauñe. Mandé la palabra, Cauquén, y por primera vez en días el aparato no me contestó ninguna locura, solo dijo, simple, humano, recibido, voy en camino. Renato venía. Bajamos al lago. Esperamos en la orilla, temblando, Ignacio y yo sin hablar, sin poder mirarnos, con todo lo que sabíamos entre los dos como una piedra. Ñeque no descansó. Ñeque miraba el bosque a nuestra espalda y gruñía abajo, y de a poco fue metiéndose en el agua, alejándose de la orilla, del bosque, como si el bosque mismo fuera lo que temía. El hidroavión bajó del cielo naranja del atardecer y se posó en el lago levantando dos alas de agua. Renato abrió la puerta. Yo tomé la linterna, como habíamos acordado al principio, hacía una vida, y le hice las señas para que supiera que éramos nosotros. 2 destellos. 1 por cada vivo. Ignacio y yo. Renato me miró desde la cabina con el ceño fruncido. Después me haría la pregunta en el aire. Después contaría uno de más. Ya lo saben. Ya empecé por ahí. Pero falta el momento del embarque, y en el embarque está la última advertencia que no escuché. Ñeque no quiso subir. Lo llamé al avión y el perro que me había salvado la vida 3 veces esa semana, el perro que nunca se equivocaba, se quedó en el agua, hasta el pecho en el agua helada del lago, mirándome, y cuando le insistí retrocedió más hacia el bosque, ladrándole no a mí, sino al asiento vacío del fondo del hidroavión, al lugar donde después yo vería lo que vi. Ñeque no quería subir a ese avión. Ñeque sabía que en ese avión ya iba alguien. Me estaba diciendo, con toda la claridad de la que es capaz un perro, no subas, no subamos, hay uno de más. Y yo, que por fin en el túnel había aprendido a hacerle caso, ahí, en la orilla, a un paso de la salvación, volví a fallar. Porque no fui capaz de dejarlo. Después de perder a 4 personas, no fui capaz de subirme a ese avión y dejar a mi perro solo en la orilla de ese lago maldito. Me metí al agua, lo cargué en brazos mientras él se retorcía y aullaba, y lo subí a la fuerza al hidroavión. Subí conmigo la última advertencia. La cargué en brazos y la senté a mi lado. Ya conté lo que pasó en el aire. Renato preguntando cuántos íbamos. La balanza marcando 1 de más. La hoja de vuelo marcando 1 de más. Y en el asiento del fondo, empapada, con hojas de coigue en el pelo, el agua negra goteando en el metal, la figura sentada muy recta que se sentaba igual que un hombre desaparecido hacía casi 40 años, que miraba sus propias manos, y que Ignacio juraba, jura hasta hoy, que nunca estuvo ahí. Las luces del tablero parpadearon. La radio se llenó de estática y en la estática, un instante, la frase corta y la risa de una mujer muerta. El avión dio un bandazo como si cargara un peso que no figuraba en ninguna planilla. Y bajo el asiento vacío del fondo se fue formando, mientras volábamos sobre el bosque hacia la costa, un charco de agua oscura que corría hacia adelante con cada descenso, buscándome los pies. No miré para atrás. Ya había aprendido. Miré por la ventanilla el manto verde infinito del bosque pasar debajo, y no conté cuántos íbamos, y no dije ningún nombre, y cuando la voz de mujer volvió a susurrar en la estática de la radio, apagué la radio y no contesté. Aterrizamos en la costa de noche. Bajé a Ignacio, bajé a Ñeque, bajé mi mochila. Cuando me di vuelta a mirar el asiento del fondo, estaba vacío. Seco, como si nunca. El charco no estaba. Las hojas de coigue no estaban. Renato miró su hoja de vuelo, miró la balanza, se rascó la cabeza, y no dijo nada, porque Renato llevaba media vida volando esas montañas y sabía que hay cosas que uno no anota en la hoja de vuelo. Oficialmente, de la expedición Brauer regresaron 2 hombres. Los informes lo explican todo con mucha prudencia. Camila Antimán se ahogó en un río de aguas rápidas, nunca se recuperó el cuerpo, cosa común en esos ríos. Héctor Villagrán, hombre mayor y sin experiencia en terreno agreste, se perdió y murió de exposición y de frío, nunca se recuperó el cuerpo. La doctora Valentina Sepúlveda y la ingeniera Paz Errázuriz sufrieron un accidente en una estructura abandonada e inestable, nunca se recuperaron los cuerpos. El clima, el terreno, la lejanía, la mala suerte. 4 accidentes distintos,
todos razonables por separado, todos imposibles juntos, firmados y archivados. De los animales, ni una palabra, porque de los animales no quedó una sola prueba. La cámara de Camila volvió sin una sola imagen de los animales, las grabaciones de Paz se fueron con Paz, y los fotogramas del dron, dijo Ignacio, se habían corrompido. Nadie va a volver a ese valle a buscar un perezoso gigante. Ignacio se encargó de eso. La represa, por lo demás, nunca se construyó. Ignacio y yo dimos declaraciones. No coinciden. Él jura que no hubo animales, que fueron alucinaciones del cansancio, que la niebla y el hambre nos jugaron sucio, que nunca hubo ninguna figura en el avión. Necesita creer eso, y yo lo dejo, porque cada uno carga su valle como puede, y el de Ignacio incluye a los hombres que su familia mandó a morir ahí hace casi 40 años. Yo cuento otra cosa, lo que acaban de oír. Nadie de los dos miente. Simplemente volvimos de lugares distintos, aunque subimos al mismo avión. Vivo ahora en una casa de tablas al final de un camino, lejos del bosque grande, con Ñeque. Está viejo mi perro, el hocico blanco, los dos ojos velados ya. Sordo casi. Pero hay ciertas noches, no todas, ciertas noches de lluvia cuando la casa cruje como crujía el monte, en que Ñeque levanta despacio la cabeza del suelo y se queda mirando fijo un rincón de la pieza. Un rincón vacío. Y gruñe, bajo, sin dientes, ese gruñido que un perro guarda para lo que no debería existir. Y a veces, en ese rincón, el aire se ve como se ve el aire sobre una tetera, y me llega, apenas, un olor a barro y a agua negra y a coige mojado, un olor que no debería tener una casa de tablas a 100 kilómetros del bosque. He aprendido a no mirar. Esa es toda mi sabiduría de viejo. No miro el rincón. No le pregunto a la oscuridad. No digo, en voz alta, ninguno de esos nombres, aunque los tengo todo el día en la boca. Sigo la cola del perro, aunque ya no camine, y no cuento. Pero hay algo que no consigo dejar de hacer, y con esto termino, y les pido perdón por dejarlos donde me dejaron a mí. Entramos 7 al hidroavión de Renato para ir al lago Cauñe, 6 personas y el perro. Yo mismo los subí. Los conté. 7. Salimos 2 personas y el perro. También los conté. La balanza marcó 1 más. Hago la cuenta cada noche antes de dormir, en la cama, en la oscuridad, con Ñeque a los pies. Sumo a los que se quedaron, resto a los que volvimos, y el número nunca me cierra, nunca, me falta siempre alguien o me sobra siempre alguien, según la noche, según que recuerde. Y a veces, cuando por fin creo que la cuenta me dio bien, cuando por fin creo que soy uno de los 2 que volvió, oigo en el rincón de la pieza una respiración que contesta antes de que yo termine de contar. Y entonces vuelvo a empezar la cuenta desde 1. Porque todavía no sé cuál de los 2 que subieron al avión era yo. Ni si subí. Ni si el que escribe esto está de este lado del rincón, o del otro, mirando. Anoche conté 6.